Hola, estamos muy contentos de saludarlos el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el maestro Alfredo Santillán García. Bienvenido, estamos muy Muchas gracias. contentos de que nos acompañes. Él es filósofo y psicólogo clínico y el día de hoy nos acompaña para abordar un tema muy interesante. Pareciera algo muy sencillo, pero en realidad es bastante complejo. El día de hoy vamos a descubrir qué es la persona y justamente vamos a empezar platicando de eso. Alfredo, ¿qué significa ser persona? Pues antes que nada, agradezco la invitación y es un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque eso representa quién soy. Vayámonos al inicio. Etimológicamente, persona viene del latín personare, que significa razonar por todas partes. Y en cierto sentido es así. Nosotros expresamos quiénes somos a través de lo que hacemos, de lo que pensamos, de cómo pensamos. Pero hay que tener claro algo. El ser persona, es decir, si dividimos el ser y la persona, debemos de tener bien claro que el ser no es algo que yo creo o que yo puedo crear y decir yo soy lo que yo quiera, no, yo soy Superman, yo soy... No, el ser es algo que yo recibo. Y entonces, en la medida en que yo vivo de cara a lo que soy, que en este caso es ser persona, me perfecciono y puedo llegar a ser pleno. La persona podríamos verlo o podríamos estudiarlo, podríamos conocerlo desde sus dimensiones. El ser humano es como un diamante que tiene diferentes caras. Pero si yo veo una cara del diamante, la cara me comunica la totalidad del diamante, la totalidad de ese ser. Analógicamente sucede algo similar con el ser humano. Si yo conozco una dimensión del ser humano, de alguna u otra manera puedo conocer la totalidad del ser humano. Por eso es importante tomar en cuenta y no dejar afuera alguna dimensión del ser humano. El ser humano es multifacético, sí, pero hay dimensiones que son esenciales, indispensables. ¿Qué quiere decir esto? Que si faltara alguna de estas dimensiones, pues entonces ya no estaríamos hablando de una persona, estaríamos hablando de otra cosa. Ajá. ¿Cuáles serían estas dimensiones? Muy bien, las dos principales dimensiones del ser humano podríamos decir que es la de su corporeidad y su alma racional. En otras palabras, el ser humano es un espíritu encarnado. ¿Qué significa esto? Que el ser humano no simplemente tiene un cuerpo, como si fuera una cosa, sino que yo soy mi cuerpo. ¿Sí? Si a mí me duele el estómago, si a mí me duele una muela, no, yo no digo, ay, le duele al cuerpo que tengo. No, me duele la muela, claro. Me duele el estómago. Yo soy mi cuerpo. Y al mismo tiempo, yo soy mi alma racional, es decir, mi espíritu. ¿Y qué puedo entender por esto? Como si fueran los fantasmas, como no sé si llegaste a ver alguna vez la película de Ghost, La sombra del amor, y nos imaginamos que el alma o el espíritu es así. No, no, no. En un sentido propio antropológico, el alma racional o el alma en sentido más general, el alma básicamente es la vida. La vida que vivifica a este cuerpo. ¿Qué significa? En el momento en que yo muero, pues mi cuerpo empieza a descomponerse. ¿Por qué? Porque ha perdido su vida, ese elemento esencial. Pero para poder profundizar en esto y conocerlo de una mejor manera, es interesante poder darnos cuenta que existen diferentes tipos de vida. Y esto lo hemos aprendido en la escuela, en secundaria o en prepa probablemente. Que tenemos, por ejemplo, la vida vegetativa propia de los animales, de las plantas. ¿Las plantas tienen vida? Sí, ¿por qué? Porque la vida está caracterizada por la nutrición, la reproducción, ¿sí? Y el desarrollo. Eso también lo tienen los animales, eso también lo tienen los seres humanos. Pero, por ejemplo, los animales tienen instintos, tienen emociones, tienen locomoción, la capacidad de moverse de un lugar a otro. Esto significa que el tipo de vida de los animales es superior al de las plantas, claro, ¿no? si lo pusiéramos en una escalerita, tendríamos las plantitas, los animales y el ser humano. Y el ser humano.
¿Y qué es lo que hace entonces diferente al ser humano de las plantas y de los animales? Pues los seres humanos también tienen instintos. Los seres humanos también tienen órganos de los sentidos. Tienen un conocimiento sensible, que de hecho es superior al del ser humano. ¿Sí? Un águila ve mejor que un ser humano. Mi perrito, mi mascota, huele mejor que yo. Pero entonces, ¿por qué nosotros podemos y estamos por encima de ellos? ¿Por qué los dominamos? Porque tenemos unas capacidades superiores y por eso a este tipo de vida le llamamos vida o alma racional. ¿Qué significa esto? Que el ser humano es el único ser sobre la Tierra que posee algo que se llama inteligencia, algo que se llama voluntad, algo que se llama libertad. Y estas nos van a llevar al deseo más profundo del corazón del ser humano, que es lo que al final de cuentas termina dándole sentido, que es este deseo profundo de amar y ser amado. Ok. Bueno, ya teniendo un poquito más claro este concepto de persona, ¿se puede llegar a ser pleno como persona? Claro que sí. Así como, por ejemplo, perdón la analogía, pero es para dejarlo más claro, así como un tenedor llega a ser pleno, por decirlo así, lo pongo entrecomillado, en la medida en que lo utilicemos para lo que fue creado, lo mismo el ser humano. El ser humano, en la medida en la que actúa según su naturaleza, su esencia, es decir, su ser humano, en la medida en que hace actos más humanizantes, llega a ser más pleno. Pero estos actos humanizantes tienen algo en común, que lo había mencionado. Así como, por ejemplo, el tenedor me explica que sirve para comer por el diseño que conozco en él, lo mismo el ser humano. El ser humano, cuando es capaz de darse cuenta de su propio diseño como varón o como mujer, descubre que tiene la capacidad de poder amar y ser amado, desde su propia existencia, desde su propia singularidad, desde su propia dignidad. ¿Qué significa esto? Desde el valor que tiene por el simple hecho de ser humano. Y esta plenitud la va a alcanzar en la medida en que ame y se deje amar de una manera más perfecta. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa amar? Uf. Uy, esa es la plenitud del ser humano. Exacto. ¿O no? Fíjate, no te miento, no hay ser humano que yo conozca que no se despierte todos los días y que no se duerma sin estar buscando esto. Todo lo que hacemos, tú trabajas, tú estudias, tú haces lo que hagas, lo haces en función de buscar esto. Amar y ser amado. Claro. El problema de fondo es que el ser humano es capaz de desvirtuar lo que significa amar. Y confundimos, así como el gran filósofo El Chavo del Ocho, ¿no? Confundimos lo que es amar y pensamos así que, pues les vendo un agua de tamarindo, pero que sabe a melón y que huele a papaya. Así a veces hacemos con el amor. ¿Por qué? Porque confundimos el amor con el propio egoísmo. Claro. Y termino utilizando a la persona. Y eso no es amar. Termino confundiendo el amor con deseos y pasiones. Y me pregunta la mayoría de la gente, bueno, entonces, ¿qué está mal tener deseos y pasiones? No. Los deseos y las pasiones son fabulosas, son parte de nuestra naturaleza. ¿Cuál es el problema? Cuando utilizo los deseos y las pasiones y dejo afuera el amor. Haciendo una analogía, ya nos decía el doctor Lucas, que los deseos y las pasiones deben de ser la coreografía del amor. Cuando la sacamos, entonces se pierde. Porque los deseos y las pasiones me pueden llevar a lo mismo que el egoísmo, claro, que es utilizar a la persona. Claro. Y por último, algo que es muy propio de aquellos que tienen novio, novia y así, es confundir el amor con el enamoramiento. Definitivamente. ¿Por qué? Y eso sucede. Claro, ¿por qué? Porque el dinamismo interno del enamoramiento es totalmente diferente al amor. ¿Por qué? Porque polarizo las ideas, polarizo a las personas, las idealizo y no soy capaz de ver con objetividad y de vivir entonces bien lo que significa amar a la persona. ¿No? Es la típica
persona que viene conmigo a terapia y me dice, no, es que se lo juro, no sé por qué mi mamá no me entiende, mi mamá dice que es un desgraciado porque ha visto a mi novio con otra y que no sé, y yo le digo que no, que es solo su amiga. ¿Sí me explico? Claro, hay una nube que nos impide ver la realidad. Exactamente. Y entonces la pregunta que obviamente me vendré aquí, bueno, Alfredo, ya me dijiste qué cosa no es, explícame qué es. Que sí es, claro. Porque si eso nos hace personas y esto nos lleva a ser plenos, ¿qué significa entonces realmente amar? Solamente por el dato me voy a permitir decir que el amor, no en mis palabras, ya había un gran filósofo y teólogo, Karol Wojtyla, que decía que el amor, más que un sentimiento, es un acto de la voluntad. Una decisión. Exactamente, que consiste en preferir de manera constante el bien del otro sobre el bien de uno mismo. Y esto no significa anonadarme, sino que en la medida en que yo soy un don para el otro, soy capaz de encontrarme a mí mismo y de crecer como persona. Pero para que esto se entienda bien para todos, lo podemos resumir en una pequeñísima frase. Amar verdaderamente significa buscar el mayor bien del otro. Eso es amar. Bueno, Alfredo, ya nos platicaste qué significa ser persona, ya vimos que podemos llegar a ser plenos y esto tiene que ver mucho con tener muy presente este concepto y pues con vivirlo justamente, ¿no? Buscando esa plenitud, pero ¿puedes darnos algunos tips muy concretos que nos ayuden a encontrar esa plenitud en nuestra vida? Cosas muy sencillas que puedas comentarnos que podemos hacer en nuestro día a día. Bien, todo ser humano quiere ser feliz. Definitivamente. Y me voy a atrever a citar a un autor que me apasiona, que es Aristóteles. Él decía que la felicidad se encuentra en la vida virtuosa. ¿Y qué es una virtud? Una virtud es un hábito. ¿Y qué es un hábito? Es la repetición de actos buenos. Eso es una virtud. Hábitos operativos buenos. ¿Qué significa? Fíjate, cuando una persona se muere y uno va al funeral, uno llega con los familiares y les dice, lamento mucho la pérdida de fulanito. Y ahí uno empieza a decir una lista, ¿no? De que no, es que fulanito fue un gran padre, fue una persona muy generosa, claro, fue una persona muy trabajadora, fue una persona muy cariñosa, etc, etc, etc. Bueno, esa lista que se dice son las virtudes que en el fondo están expresando cómo fue mi relación con él, cómo fue mi relación de cariño, de afecto, de amor con él. En cambio, también me puedo ir por el otro camino, que es el de los vicios, que es la repetición de actos malos. ¿Y qué puedo decir yo que es lo bueno o lo malo? Bueno, yo puedo entender el bien como aquello que le conviene o le perfecciona a mi ser. Por ejemplo, si yo soy un ser corpóreo, pues le hace bien a mi cuerpo hacer ejercicio, comer bien, etc. Aquello que perfecciona a mi cuerpo. Pero como yo no soy solo un cuerpo, yo no soy solo materia, sino que también yo soy mi psique, yo soy un ser relacional. Entonces, ¿qué le conviene a este ser? Bueno, pues le conviene estudiar, le conviene leer, le conviene expresar cariño. Eso me va perfeccionando y eso me va haciendo pleno. Porque según el diseño propio de mi naturaleza humana, a través de eso puedo ir encontrando la plenitud. Y regresando, si me permites, con esto voy cerrando esta idea. Hace rato comentaba, amar significa buscar el mayor bien de la persona que se ama. Ahí la palabra clave no es bien, ahí la palabra clave es mayor. Porque yo puedo desearle a una persona que amo muchos bienes, pero lo que mejor puedo hacer es buscar el mayor entre todos los bienes. Yo no conozco una persona que realmente ame a otra y diga, bueno, ahorita sí quiero desearte un bien y busco un bien para ti y al ratito no. No, es que es estar buscando constantemente el mayor bien. Aunque esto signifique muchas veces que no me guste. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que tiene diabetes y le gusta el dulce, pues entre darle una comida sana
y estarle dando de desayuno puro cereal con azúcar, pues me dolerá en el corazón. Claro. No es que el cereal sea malo, también podría verse como un bien, pero un mayor bien es un alimento sano, verduras, etc. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y a veces eso es difícil, pero vale mucho la pena. Y me gusta que pongas este ejemplo porque muchas de las personas que nos van a ver y a escuchar justamente son padres o son madres de familia. Y creo que el que tengan claro este concepto de persona, pues es importante porque creo que también nos perfeccionamos en la medida en que convivimos con otros. Como, como papás, como mamás, ¿qué tenemos que tener presente justo para ayudar a nuestros hijos a que construyan su mejor versión, teniendo claro esto que nos dices sobre la práctica de las virtudes? Lo mejor que pueden hacer por un hijo es amarse profundamente como esposos. No hay más. Y te lo digo desde mi experiencia en la clínica psicológica. Todo ser humano va desarrollando su personalidad, específicamente el carácter. Es decir, el carácter se va creando, se va formando, porque yo crezco con mamá o papá, o no nos vayamos lejos, porque desgraciadamente algunos no tienen mamá, no tienen papá, pero hablemos entonces de figura paterna y de figura materna. Todo ser humano necesita una figura materna y una figura paterna para poder desarrollar su carácter, para poder formar su personalidad. Y cuando el niño ve que mamá y papá se aman profundamente, sinceramente, ese niño va a crecer desde el punto de vista psicológico de una forma sana. Pero cuando un niño descubre que aquellos que más, o que dicen más amarle, son aquellos que más se agarran del chongo, hay una contradicción. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que aquellos que me dicen que son el amor para mí puedan vivir así? Y entonces en la vida adulta eso se proyecta. Claro. Y entonces descubren o buscan en sus parejas o en sus relaciones, ¿qué cosa? El amor. Pero para este tipo de personas, obviamente que el amor tiene que doler, tiene que lastimar. Claro. Porque eso es lo que han conocido como amor. Y eso es lo que no les permite realmente ser plenos en la vida. Porque somos seres para el encuentro, seres para amar, y eso da plenitud a la vida humana. Muchas gracias, Alfredo. Con todo esto que nos has compartido, ya nos dimos cuenta que tener claro este concepto de persona resulta fundamental. Ahora, ¿cómo le hacemos para aterrizar todas estas ideas que nos has compartido en la familia? Quisiera cerrar de una manera muy práctica. Algo que me encuentro frecuentemente cuando doy terapia con adolescentes, con jóvenes, es este sentimiento de insuficiencia, de tristeza, porque realmente no se sienten profundamente amados por sus padres. Y a veces quizás tiene relación con todo esto que hemos hablado respecto al amor, porque a veces pensamos que el amor depende de lo que hacemos y no de quién somos. Claro, lo sentimos condicionado. Exactamente. Entonces el amor se vuelve condicionado a lo que haga mi hijo, o a lo que hagan mis papás, o a lo que haga el otro. O a las calificaciones. Exactamente. ¿No? Y lo que deberíamos de vivir, no solo de pensar, sino de vivir, es un amor, un afecto, un cariño profundo por mis hijos o por mis padres, por el simple hecho de quiénes son. Porque tú eres mi papá, te amo profundamente. Porque eres mi hijo, hagas lo que hagas. Eso se llama amor incondicional. Con defectos, con virtudes, con todo. Muchas veces las personas no se sienten suficientes y entonces luchan por ser las personas más exitosas en el mundo y viven trabajando y matándose, y en el fondo es porque hay un deseo profundo de sentirse amados por los padres, claro, o los hijos, o viceversa. Y nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque en el fondo necesitamos sentirnos y vivirnos amados por quienes somos, hijos o padres, incondicionalmente. Hagamos lo que hagamos.
Pues muchas gracias, Alfredo. Eso creo que tenemos que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Y yo creo que sí en la familia, a lo mejor también a quienes nos toca estar en un aula, pues incluso también con nuestros estudiantes, ¿no? Tener muy claro este concepto. Pues gracias, Alfredo. Nos llevamos varias ideas para trabajar, para reflexionar. Ha sido un gusto escucharte y platicar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Hasta luego.